que bendigas la palabra, Señor, y que traigas una palabra de vida eterna a nuestro corazón, Dios. Queremos, Dios, una palabra que edifique nuestras vidas. Queremos recibir de ti, Señor, una palabra de amonestación, una palabra de corrección, una palabra de aliento, una palabra de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Voy a invitarle, hermano, que se siente y abra su Biblia, por favor. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 7, le digo, cuando lo tenga, por favor. Jeremías capítulo 7. Con una mano me diga cuando lo tenga. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. ¿Lo volvemos a leer? Todos juntos dicen: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Padre, en el nombre de Jesús, habla nuestro corazón, Dios. Sea tu nombre glorificado, Padre, y sea el poder de tu Espíritu Santo hablando a cada corazón de los que estamos aquí y de los que están en la distancia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, pues como comprenderán, hermanos, debido a la extensión del texto que leímos, pues tenemos un mensaje un poquito, no sé si extenso o corto, pero ese versículo que acabamos de leer, hermanos, yo pensaba leer hasta el versículo 32, pero ese versículo que acabamos de leer creo que encierra toda la esencia, aunque voy a estar viendo por supuesto otros versículos del mismo capítulo y quizás de otras partes, pero ese versículo encierra la esencia del mensaje de esta tarde. A lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX para acá, hay una figura que se ha ido demeritando con el paso del tiempo, por diferentes razones, diferentes motivos, y de un tiempo a la fecha, no sé, quizá 30, 40 años para acá, la figura del siervo de Dios ha ido evolucionando de alguna manera, de tal manera que para muchos el siervo de Dios pues es un hombre de Dios, que sirve a Dios, que trabaja para Dios, que predica la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, que está puesto por Dios para guiar a la iglesia, para preparar a la iglesia para el encuentro feliz con el Señor el día del arrebatamiento. Para otros, la figura del pastor es un mentiroso, es un blasfemo, es un hereje, es un flojo al que no le gusta trabajar. En fin, los calificativos sobran. Y aquí, hermanos, hay un detalle que llama mucho mi atención. Dice el versículo 1 que leímos: palabra de Jehová que vino a Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Mucha gente piensa, hermanos, que el ser predicador de la palabra es tan simple y tan sencillo como abrir la Biblia y pararse delante de un grupo de personas
a hablar sin ton ni son, a dar una palabra, a decir cosas que a alguien se le ocurrieron. Sin embargo, hay una investidura especial, hermanos, no solamente sobre el profeta, sino sobre la palabra que el profeta está dando. Porque no es, si es un verdadero profeta el que predica, el que profetiza, no será palabra de él, sino palabra de Jehová que viene al que está predicando la palabra. Hace no mucho tiempo atrás, alguien compartió por ahí un mensaje, una reflexión, en donde hablaban acerca de las, no sé si llamarles críticas o quejas o comentarios negativos que se hacían hacia ciertos, no sé, hacia el pastor. Hablaban y decían en ese escrito, porque es un escrito que anda por ahí en internet, que decía que si un psicólogo dedica una hora para escuchar sus problemas, para darle alguna consejería, y el psicólogo está trabajando, así que el psicólogo merece ser pagado. Si un maestro se prepara durante la semana, estudia su tema, da una conferencia, una instrucción de una hora, el maestro está trabajando. El maestro merece su salario porque está trabajando. Si un gerente de una empresa, un administrador de una empresa, administra una empresa, gerencia la empresa, contrata personal calificado para que haga ciertos trabajos, en fin, está al tanto y pendiente del buen funcionamiento de la empresa, es un gerente que está trabajando, merece que le paguen. Y cada uno de ellos tres, por su trabajo, tienen derecho a un tiempo de vacaciones. El pastor no trabaja. Si el pastor se prepara y da un mensaje de una hora, una enseñanza de una hora, el pastor no trabaja, el pastor no merece que le paguen, el pastor no merece vacaciones. Si el pastor le dedica una hora a una oveja para escuchar sus problemas, para aconsejarle, para trabajar con él de esa manera, el pastor no trabaja, no merece un sueldo y no merece vacaciones. Igualmente el administrador. En el caso del administrador, si el pastor administra una iglesia, contrata personal que pueda hacer el trabajo o está al pendiente de que los trabajos se hagan, el pastor no trabaja, no merece un sueldo y no merece vacaciones. Así es como se ve al pastor. Para algunos, repito, el siervo de Dios, el hombre que Dios tiene ahí, el hombre al que Dios ha llamado con una tarea especial para bendecir mi vida. Para otros, un farsante que está engañando a la gente. Sin duda alguna, dentro de la iglesia, dentro de lo que es el ambiente cristiano, aún en la iglesia, podemos ver a veces ciertos comentarios que surgen. Y no lo digo porque hayan surgido aquí, lo digo porque así está el mensaje que el Señor me dio. Fíjense que Jeremías fue partícipe o estuvo no involucrado él, sino en contra de él. Se levantaron, hermanos, tres conspiraciones. Una contra la palabra y dos contra Jeremías. Jeremías le pide a Dios que él quite de en medio, que él barra de en medio a los que se oponen. Y Dios le dice: Jeremías, tus padres y tus hermanos están en contra. Aún su familia estaba en contra de él. Pero viéndolo por el lado positivo, viéndolo por el lado espiritualmente positivo, muchas veces, si nosotros nos pusiéramos a pensar en qué me gustaría servir a Dios, una de las cosas que más nos gustaría a muchos es predicar la palabra, es poder llevar a otros al Evangelio, es poder traer almas para Él. Este domingo hicimos un compromiso este domingo, si recuerdan, de juntar una ofrenda mensual por 3 meses para nuestros hermanos misioneros que están con los huicholes, que tienen 17 años trabajando fuertemente con ellos y han ganado 2 almas entre los huicholes, 2 en 17 años. Y decíamos, a lo mejor para nosotros 2 almas, decimos, pues como así estarán trabajando. Bueno, yo les decía, vayan y traigan a uno. Porque no es tan sencillo. Sin embargo, aparentemente, estar detrás de un púlpito es sencillo. Estar detrás de un púlpito parece fácil.
Sin embargo, hermanos, el propósito de esta reflexión de hoy, hermanos, es que podamos valorar la palabra que se nos predica, que podamos entender que no es tan sencillo como parece. Quiero hablarle de la difícil misión de Jeremías, y a fin de que podamos nosotros tener un corazón abierto a la palabra de Dios. No, mire, este mensaje, créame que este mensaje no es de ninguna manera, y no quiero que así se tome, no es para que usted salga diciendo aquí, ay, pobre el pastor, ay, pobrecito. No, es para que nosotros, hermanos, podamos tener un corazón abierto a la palabra que se nos predica, que tengamos un corazón abierto a la palabra de Dios. El creyente para esto tiene que entender lo difícil que es para un predicador en ocasiones confrontar al pueblo de Dios con la palabra, porque no siempre es fácil. Sobre todo, fíjese que es más difícil cuando se conoce a la congregación, cuando se saben los problemas, cuando se saben las aflicciones, cuando se saben las necesidades, cuando se saben los conflictos que hay entre familias. A veces para el pastor es más complicado predicar, porque no queremos herir susceptibilidades, no queremos oír corazones, no queremos herir personas que puedan tomarlo de manera personal del pastor para ellos. Muchas veces yo les he dicho, si usted siente que algo estoy diciendo por usted, pues es por usted, pero es el Espíritu Santo que está trayendo esa palabra. Entonces, pensando en esto, quiero invitarles a reflexionar en por lo menos 3 razones por las cuales la misión de Jeremías era por demás una misión difícil, hermanos. Y en primer lugar, en el versículo 2, dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová. ¿Dónde se iba a poner? En la puerta de la casa de Jehová. No se iba a poner en cualquier puerta, en la puerta de la entrada de Jehová. Y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Miren, la misión de Jeremías era una misión en extremo difícil, hermanos, porque el pueblo entero había caído en el engaño de pensar que estaban bien delante de Dios. Fíjense que el mensaje de Jeremías es un mensaje al arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, desde los primeros capítulos de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, no te van a oír, no se van a arrepentir. Háblales de arrepentimiento, diles que vuelvan a mí, voy a establecer un pacto nuevo con ellos. Jeremías 31, 33, habla del nuevo pacto. Dice, diles que yo quiero establecer un pacto nuevo con ellos, diles que yo voy a quitar su corazón de piedra, diles que yo voy a poner un corazón de carne, pero no te van a oír. El pueblo pensaba que estaban bien delante de Dios. Dios le dice a Jeremías, párate en las puertas, ¿de dónde? Del templo. Párate en las puertas del templo, hermanos. Eran gente que se había quedado bajo el reinado de David, por decirlo de alguna manera. Usted recuerda, Roboam retiene el reino de Judá con una tribu más. Las otras 10 tribus se van siguiendo a Jeroboam. Pero las tribus que se quedan en Judá, en el reino del sur, ellos se quedaron con el templo. Y ellos venían y adoraban en el templo, venían y ofrecían sacrificios. Pero escuchen, a los que entran por esas puertas, es el versículo. Pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes podían entrar por esas puertas? Solamente los sacerdotes. Pero Dios le dice a Jeremías, háblale a todo Judá, a los que vienen por esas puertas, a adorar a Jehová, para adorar a Jehová. Mire, el pueblo entero se había corrompido, se habían ido tras los Baales. Por eso Dios iba a enviar a los caldeos, a los babilonios, para que conquistaran a Judá, para que los llevaran al cautiverio. Pero ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que el profeta Jeremías estaba traicionando al pueblo.
Ellos pensaban que Jeremías estaba hablando un mensaje equivocado de parte de sí mismo y no de Dios. Por esto es que el problema de Jeremías, la misión de Jeremías era en extremo difícil, porque ellos adoraban en el templo, porque ellos pensaban que por tener el templo ahí, Dios no iba a permitir que vinieran los babilonios y conquistaran la ciudad. Ellos decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que tenían el templo como un amuleto. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué pasa muchas veces dentro de las iglesias cristianas? Que se tiene el nombre de Jesús como amuleto. Que se tiene el nombre de Jesús como un amuleto. ¿Se acuerdan de aquellos 7 hijos de Seba? Que vinieron con el endemoniado y le dijeron, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos quisieron usar el nombre de Jesús como un amuleto. Y no les funcionó. Y el problema hoy, en nuestros días, hermanos, es que muchas veces nosotros mismos tomamos el nombre de Jesús como un amuleto. No hay nada más difícil para un predicador que convencer a una persona cuando ésta se obstina en el engaño de pensar que está en lo correcto. Mire, vamos a Apocalipsis, en el capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 17. Bueno, desde el 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿quién dice? La iglesia de la Odisea dice, por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No le está hablando al mundo, le está hablando a una iglesia que había sido prosperada, una iglesia que había sido bendecida, una iglesia que había crecido, una iglesia pujante, una iglesia donde todo el mundo estaba bien económicamente, una iglesia donde quizá, no sé, había muchas actividades en la iglesia. Pero cayeron en el error de descuidar su comunión con Dios y pensar que porque estaban en la iglesia, estaban bien. Muchas veces, hermanos, esto es lo que complica la misión. No hay nada más difícil para un predicador que convencer a una persona cuando ésta piensa que está en lo correcto. Y yo creo que muchos lo hemos experimentado. ¿Cuántas veces le hemos hablado a personas? Hablándoles de la palabra, hablándoles del Señor, y dicen, no, yo estoy bien. No, yo tengo mi religión. No, a mí así me enseñaron mis padres. Y piensan que están en lo correcto porque así les enseñaron sus padres. En cierta ocasión le decía yo a una persona, oye, yo tengo 2 hijos. Y por más que quiero enseñarles lo correcto, a veces me equivoco. Por más que quiero corregirlos y enseñarlos bien, a veces me equivoco. No porque sea padre quiere decir que lo sepa todo. Y a veces el problema, hermanos, es que no alcanzamos a ver ese detalle. Dios le ordenó a Jeremías que se parara en la puerta del templo. Y esto tiene una razón de ser. Cuando se refiere a las puertas de la ciudad, ya lo vimos en la escuela dominical, cuando se refiere a las puertas de la ciudad, ahí se reunía la gente rica de la ciudad, en las puertas. Porque llegaban los comerciantes y ellos eran los primeros que agarraban todo para luego revender o para su uso personal. Tomaban lo mejor. Se pudiera decir la gente nice, se juntaba ahí el club social, el campestre, el Britania, el
San Francisco, qué sé yo. Pero aquí, hermanos, está hablando de las puertas del templo. ¿Quién podía estar mejor con Dios que los sacerdotes? ¿Quién podía estar mejor en todo el pueblo de Judá? ¿Quién podía estar mejor que los que entraban a adorar al templo? ¿Quién? ¿Quién podía decir, no, yo me siento bien porque pues, no voy al templo hace como 10 años, pero estoy bien? En cambio, uno que viene todos los días, que está en el templo, los días del culto, que está sirviendo, que está en los estudios, que viene a la oración. ¿Quién podía mejor decir estoy bien? No sé si me estoy explicando lo que quiero decirles, hermanos. El pueblo había caído en la idolatría, pero seguían viniendo al templo y sentían que estaban bien. ¿Saben por qué mucha gente no se convierte cuando predicamos allá afuera? Porque piensan que están bien. Que fue el domingo en la mañana, si mal no recuerdo, veníamos llegando mi esposa, Miguel y yo al culto, a la escuela dominical, y aquí arriba estaban las personas tomando desde temprano, y alcanzamos a escuchar que uno de ellos dijo, aleluya, aleluya, voy por mis caguamas. Ellos piensan que están bien, sienten que están bien, y le aseguro que con todo su corazón creen que están bien. Qué difícil es a veces, hermano. ¿Saben qué es lo que me llama mucho la atención? Apocalipsis capítulo 3. Dice, por cuanto es tibio y no frío ni caliente, estás entre dos aguas. Y a esas personas que están entre dos aguas, qué difícil es que la palabra nos alcance. Qué difícil es que la palabra los toque. Qué difícil es que el Espíritu Santo tenga cabida en esos corazones para ser edificados, para ser corregidos, para ser instruidos por el Espíritu Santo. Porque sienten que están bien. Porque no sienten el pesar de saber que necesitan una palabra que los ayude, que los saque adelante, que los saque del hoyo en el que están. No era una tarea fácil. Muchos medían la gracia de Dios. Escuche, en aquel tiempo se medía la gracia por la riqueza. No, Dios, yo estoy bien, tengo 400 chivas, tengo camellos, tengo criados, tengo esto, tengo aquello, yo estoy bendecido. Hoy hay mucha gente así. Gente que dice, Dios me tiene chicle. Tuve un patrón, no sé si me estará viendo, ojalá que sí. Tuve un patrón un tiempo que él cada rato me decía, Dios a mí me tiene chicle. Y la Biblia dice que Dios, al que recibe por hijo, que Dios a su hijo al que ama, lo disciplina. Pero para la gente de aquel tiempo, hermanos, ellos medían la gracia de Dios para con ellos por medio de la riqueza que tuvieran. Ellos podían decirle a Jeremías, pero pues ¿de qué vamos a arrepentirnos? Si Dios nos está bendiciendo. Si Dios está con nosotros, ¿de qué nos vamos a bendecir? ¿De qué pecado hablas? Y de hecho, hermanos, ellos le dijeron a Jeremías, ¿cuál es nuestra maldad? ¿Cuál es nuestra maldad? Miren, hermanos, la palabra de Dios nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Y aquí, hermanos, tenemos que entender, no hay nada más difícil para un predicador que convencer a una persona cuando ésta se refugia en una religiosidad ciega. ¿Cuánta gente, hermanos, está refugiándose en una religiosidad ciega? Decía hace un momento, así me enseñaron mis papás.
¿Y cuánta gente, hermano, le hemos hablado del Evangelio? O le podemos ir a hablar del Evangelio y dicen, es que yo tengo religión. ¿A poco nomás tu religión salva? ¿A poco nomás tu religión esto? ¿Y a poco nomás tú tienes la verdad? Note usted que Jeremías, hermanos, en su mensaje, arremete con una clase de personas estando en la puerta. Él se dirige específicamente al sacerdocio. Porque Dios dice, párate en la puerta, no de la ciudad, sino en el templo. Háblales a los que adoran en el templo. Tal vez usted me dirá, oiga, pastor, ¿y qué de especial tiene? ¿A quién se dirige? Si se está dirigiendo a todo Judá. Sí, Judá era el pueblo que había conservado el templo. Ellos tenían una religión. Y ellos podían considerarse fieles a Dios porque tenían el templo y porque venían y adoraban en el templo. Pero habían perdido de vista todas las idolatrías que habían dejado entrar a su vida. Es muy trágico, hermanos. Pero en la actualidad hay un pueblo al igual que al antiguo pueblo de Judá, y no me refiero al pueblo de Israel, también se le ha engañado, haciéndole creer que si tiene riqueza y no hay tormenta a la vista, entonces está bien delante de Dios. Hay un pueblo al que se le ha engañado diciéndole que si está enfermo, que si está pobre, que si está necesitado, hay pecado en su vida. Pero si estás bien, si está todo en orden, si tienes trabajo, si tienes dinero, si tienes comida, si tienes ropa, si tienes salud, y mientras asistas al templo, no hay problema, estás bajo la sombra del Altísimo, al amparo del Omnipotente. Y tristemente, hermanos, en nuestros tiempos tenemos muchas falsas conversiones. Muchas falsas conversiones en las iglesias, porque se han levantado predicadores de mentira que han engañado a muchos que hoy están dentro de las congregaciones que se creen, sin serlo, parte de la iglesia de Jesucristo. Por eso la tarea del predicador es una misión extremadamente difícil. Porque ahorita, hermanos, hay muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes que la gente piensa que están bien. Estaba escuchando un debate entre un joven cristiano y un hombre, bueno, una mujer trans. Y la mujer trans le decía al joven cristiano, mi Dios no me va a condenar, porque mi Dios sabe que yo lo amo, mi Dios, y yo acepté a Jesús, dijo la mujer trans. Yo acepté a Jesús y mi Dios no me va a mandar al infierno, porque Él así me acepta, porque Él así me ama, porque Él no me juzga. Y tristemente, hermanos, hay mucha gente que piensa que porque un día hizo una oración, hizo una declaración con sus labios, ya con eso decían, ya con eso están del otro lado y Dios no les va a juzgar, no les va a condenar, y eso es una falacia. No sé si me estoy haciendo entender hasta dónde llega la dificultad para el predicador cuando nos obstinamos a pensar que estamos bien. Y que bueno, cuando estamos bien, ojalá que sí sea. Pero cuando no, tenemos que tener bien claro, hermano, Dios habla en nuestras vidas. Hay que tener el corazón abierto para Él. En segundo lugar, la misión de Jeremías era una misión en extremo difícil, porque predicar la palabra de Dios implica desenterrar el hacha de guerra en la batalla espiritual, hermanos. Versículos 8 al 9, ahí en Jeremías 7, dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Se fijan cuál es el pecado? ¿Se fijan cuál es el engaño en el que estaban? Ellos entraban a adorar en la casa de Dios, pero ellos confiaban en palabras de mentira, es decir, en predicadores que venían, en profetas que venían
venían, les predicaban todas las mentiras que querían y ellos se las creían. Y luego dice, hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso, incensaban a Baal y andaban tras dioses extraños que no conocían. Ese era el pecado de ellos. Esa era la razón por la que venía la invasión babilonia contra Israel. Pero ellos no lo entendían. Y para Jeremías, esa predicación, ese mensaje, era desenterrar el hacha espiritual, era declararle la guerra al enemigo. Miren, muchas veces lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Hay personas que piensan que esa guerra espiritual es venir a la iglesia a gritar gloria a Dios y esa es guerra espiritual. No. Jeremías tenía que proclamar un mensaje que iba en contra de la adoración de dioses paganos. Pregunto, ¿quiénes están detrás de esas deidades? ¿Quiénes están detrás de esos dioses paganos? La palabra es clara. Son demonios. Dice el apóstol Pablo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Cuando el predicador viene con una palabra de Dios, con una palabra que el Espíritu Santo le ha inspirado en su corazón, lo que está haciendo es declararle la guerra al enemigo, y el enemigo se va a levantar como río contra nosotros. Y eso es algo que muchas veces no lo entendemos, no lo alcanzamos a ver. Jeremías tenía que proclamar ese mensaje que iba en contra de la adoración de dioses paganos. Es interesante pensar por un momento que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios desde los lomos de Abraham. Conocían la historia de Isaac, conocían la historia de Jacob, conocían la historia de José, sabían acerca de los 430 años de esclavitud en Egipto y cómo Dios los había sacado con mano fuerte y poderosa de aquel lugar. A través del mar, por medio de las corrientes del Jordán, por medio de las 10 plagas del mar. Ellos conocían toda esa historia. Y aún así, el pueblo de Judá, la nación toda, se había apartado del camino. Versículo 18 dice de la siguiente manera: los hijos recogen la leña. ¿Quiénes? Los hijos. Los padres encienden el fuego. ¿Quiénes? Los padres. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para provocarme a ira. Desde allá ya se adoraba a la reina del cielo. Nada más le faltaba ponerle aquí emperatriz de América. Pero desde allá ya se adoraba a la reina del cielo. La pregunta obligada es, ¿qué era lo que los motivaba a apartarse del Dios vivo? Pues repito, ellos conocían toda la historia del pueblo de Israel. Todavía oralmente se transfiere la historia de padres a hijos. Hijo, nosotros venimos de un hombre llamado Abraham, al cual Dios llamó de Ur de los Caldeos, venimos a tierra de Canaán, de aquí fuimos a Egipto, en Egipto estuvimos esclavos 430 años, Dios mandó 10 plagas, Dios abrió el Mar Rojo, Dios abrió el Jordán, Dios nos dio la tierra prometida, aquí estamos por la mano poderosa de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que los lleva a la idolatría? Conociendo toda la historia, conociendo todo lo que el pueblo de Dios había transcurrido en sus años de historia. ¿Qué es lo que los lleva a la idolatría? Vamos a nuestros tiempos. Conociendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿qué es lo que hace que a veces la iglesia sea parte de Él? ¿Qué es lo que hace posible que la iglesia reciba doctrinas equivocadas? Hay una influencia. Hay un mover espiritual. Y cuando el predicador viene con esa palabra de parte de Dios, lo que está haciendo es declararle la guerra al enemigo. Por eso no es fácil. Por eso no es sencillo. Por eso para Jeremías no era fácil, hermanos. Ellos llegaron incluso a sacrificar a sus propios hijos ante Moloch. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo es posible? En toda su historia, Dios jamás permitió un sacrificio
sacrificio humano. Y algunos dirán, bueno, y cuando quiso que mataran a Isaac, no, él no quería que mataran a Isaac, quería probar la fe de Abraham. Y lo detuvo a tiempo, porque no era su deseo, y no es el deseo de Dios que el hombre sacrifique a sus hijos o a sus seres queridos en una fogata, en un sacrificio humano. Eso no va con la naturaleza de Dios. Pero ellos llegaron a eso. Ellos llegaron a sacrificar a sus propios hijos ante Moloch. Pregunto, ¿qué los llevó a hacer eso? Esa influencia espiritual, ese enemigo espiritual que todo hijo de Dios tiene. La palabra de Dios nos dice claramente que el enemigo de nuestras almas es mentiroso y padre de mentira, es homicida desde el principio. Y es la razón más evidente, hermanos, de cualquier desvío en el corazón del pueblo de Dios. Hace algunos años, cuando su servidor estaba recién convertido, leí un pasaje en la Escritura que llamó mi atención y de alguna manera yo me negaba a creerlo, me negaba a entenderlo. Mateo 24:24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y yo decía, no, pues ¿cómo? Yo decía, es que por eso dicen si fuere posible, porque no es posible que los escogidos sean engañados. Hermanos, abramos nuestros ojos y veamos cuántas congregaciones que se dicen cristianas en nuestros días no lo son. No lo son. Por muy cristianos que se digan que son, no lo son. Hay muchos, pudiera mencionar algunos, pero no tiene caso. Y sin embargo creen que son cristianos. Y un día vendrán delante del Señor y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ese es el riesgo, hermanos amados. Esa es la situación por la que estamos viviendo. Yo me negaba a creer, yo me negaba a entender este pasaje y decía, no, es que no es posible. Tenemos la palabra, tenemos la Escritura. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y sin embargo, vemos con tristeza que hay mucha gente que está siendo engañada por falsos profetas, por falsos predicadores. Nosotros mismos, la iglesia de Jesucristo, hemos sido llamados a proclamar el mensaje de la cruz a todo ser viviente. Y eso, hermanos, eso nos va a acarrear luchas. Eso nos va a traer conflictos con el enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Un amigo mío decía, si yo no hago lo que Dios quiere, bueno, si hago lo que Dios quiere, decía el primero, el enemigo se va a levantar contra mí. Y si no hago lo que Dios quiere, el enemigo se va a levantar contra mí. Así que hagamos o no hagamos, el enemigo se va a levantar. Mejor hacer para que Dios esté de nuestro lado. Porque era una tarea complicada para Jeremías. Para muchos la guerra espiritual tiene que ver con llenar un estadio, rodearte de cristianos y comenzar a gritar, saltar, hacer escándalo mientras el grupo de moda toca sus instrumentos. Y muchas veces lo único que hacen es con su ruido es exacerbar los ánimos de la gente que tienen enfrente. ¿Cómo hemos visto ese tipo de cosas en internet? Ya los cultos no son cultos, son conciertos.
Algunos con buena alabanza, con buena letra en las canciones, pero no dejan de ser conciertos. Me ha tocado ver congregaciones donde sacan espadas y arcos imaginarios y comienzan a golpear el aire, porque dicen que lo que haces en el mundo natural tiene un efecto en el mundo espiritual. Ese es el eslogan. Todo lo que hagas en el mundo natural tiene un efecto en el mundo espiritual. ¿Sabe qué es lo que tiene? ¿Sabe qué es lo que usted puede hacer en el mundo natural para que tenga un efecto en el mundo espiritual? Doble las rodillas, póngase a orar, póngase a ayunar, póngase a leer la Biblia, vaya y predique a los perdidos. Y entonces va a tener un efecto en el mundo espiritual. Entonces habrá un efecto en el mundo espiritual. Cuando hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. No, al mundo espiritual no le afecta cuando usted viene al altar a hacer un show. Al mundo espiritual no le afecta eso. Y me ha tocado, hermanos, ver iglesias donde sacan la espada y empiezan a tirar espadazos y parecen Rocky Balboa, tiran sombra y bueno, hacen un show en el altar. Hacen un show. ¿Y saben qué me imagino cuando veo a los hermanos? Veo a los demonios sentados en las bancas a risa y risa del espectáculo que tienen acá enfrente. Porque eso no es guerra espiritual. ¿Quieren hacer guerra espiritual? Vamos a la calle, prediquemos el evangelio y llevemos las almas a la luz de Jesús. Y entonces veremos lo que es la guerra espiritual. Había 7 hombres, lo que acabo de mencionar ahorita, los hijos de tal Eva. Les fue como en feria, porque se metieron en la guerra espiritual sin estar preparados. Para Jeremías, hermanos, la misión era una misión muy difícil, porque él tenía que hacerle frente a esa batalla espiritual. Él tuvo que hacerle frente a esa batalla espiritual. Y me llama mucho la atención, hermanos, Jeremías predicó 40 años. 40. ¿Sabe cuántos se convirtieron en Judá en los 40 años? Ya lo mencionábamos en días anteriores. Ni uno solo. 40 años predicándoles. Nadie se arrepintió. Nadie. El único que le seguía la corriente era Baruch. Pero en esos 40 años, hermanos, Jeremías predicó y predicó y predicó y nadie se convirtió. Nadie. En cambio, hasta su familia se levantó contra él. Jeremías le decía al Señor: quítame esto de encima, quítamelo de enfrente, llévatelos, desarraigalos. Jeremías, también tus padres, también tus hermanos están contra ti. Pero, hermanos, ese fue el mayor golpe para Jeremías. El saber que ni siquiera su propia familia lo entendía. El saber que ni siquiera su propia familia estaba de acuerdo con su mensaje. Hoy hay pastores que sus propias familias los tienen por mentirosos, los tienen por farsantes, los tienen por ladrones, cuando son buenos siervos de Dios. Cuando son buenos siervos, no, se lo ganaron, se lo buscaron. Pero hay pastores, que son siervos de Dios, y que sin embargo sus propias familias no los ven como así. Con esto, hermanos, debemos nosotros entender que tenemos una verdadera batalla espiritual. Hemos sido enviados a predicar un mensaje que no es bien visto en el infierno. Hemos sido enviados a predicar un mensaje que cala y que molesta en los oídos de Satanás. Hemos sido enviados, hermanos, a enviar un mensaje que rompe el yugo, que pudre cadenas, que desmenuza grillos. No fuimos, hermanos, no es fácil. Es extremadamente difícil porque el oponente que tenemos enfrente es un oponente formidable. Pero déjenme decir una cosa: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo.
Por eso nosotros tenemos que seguir con la misión, seguir predicando la palabra, valorar la palabra que se nos predica, tener un corazón abierto a recibir la palabra que se nos habla. La misión de Jeremías, finalmente, hermanos, era una misión en extremo difícil, porque toda la nación había decidido cerrar sus oídos y su corazón a la palabra de Dios. Versículos 27 y 28 de Jeremías, capítulo 7. Jeremías 7, 27 al 28. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Y qué tremendo. Tú les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Tristemente para Judá, hermanos, y por supuesto para Jeremías, el pueblo de Dios había cerrado sus oídos para no oír y no recibir corrección de parte de Dios. Versículo 26 dice, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que a sus padres. Jeremías, hermanos, no fue el único. Fue uno de muchos profetas que Dios en su infinita misericordia mandó para Israel, para hacerles volver a las sendas antiguas. Sin embargo, vez tras vez, el pueblo de Dios se apartaba de sus caminos. El primer profeta que encuentra en la Escritura enviado específicamente para Israel es Moisés. Y mientras él lleva al pueblo por el desierto, el pueblo se rebeló contra Dios por lo menos 10 veces. Números 14, 22 dice, este pueblo me ha tentado ya 10 veces y todavía estaba Moisés ahí. Bendito Dios por su misericordia, hermanos, porque a pesar de eso los introdujo a la tierra prometida. A pesar de eso, hermanos. El pueblo de Israel fue un pueblo rebelde y contradictor que buscaba cualquier pretexto, cualquier excusa para no oír la voz de Dios, para apartarse. Se sube Moisés al monte y lo primero que hacen es un becerro. El becerro, hermanos, que era una copia del dios Apis de Egipto. Cualquier pretexto para no oír la voz de Dios cuando les hablaba para bendecirlos y mucho menos cuando les hablaba para reprenderlos. Jeremías venía de una familia sacerdotal, pero no de cualquier familia sacerdotal, hermanos. Jeremías era hijo de Hilcías, el sacerdote Hilcías, un sacerdote de otro sacerdote, o sea, descendiente de otro sacerdote, que había sido depuesto por el rey Salomón. Según Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 26. Primero de Reyes 2:26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, de ahí era Jeremías, de Anatot, a tus heredades, a tus tierras, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Este sacerdote Abiatar era ancestro de Jeremías. Entonces, como dije hace un momento, Dios había enviado a sus profetas día y noche sin cesar,
con un mensaje de arrepentimiento, porque lo que Dios esperaba era que su pueblo se volviera a Él. Podemos mencionar a Isaías, por ejemplo, cuyo libro de profecía es maravilloso, incluso se le compara con una Biblia en pequeño. Su profecía incluye las advertencias del juicio de Dios contra una nación apóstata, pecadora. Pero también contiene los más hermosos mensajes de restauración futura para Israel. Según la tradición talmúdica, hermanos, Isaías era primo del rey Usías. Escuchen, según la tradición talmúdica, Isaías era primo del rey Usías. Isaías murió aserrado, hermanos, lo metieron en un tronco hueco y el rey lo partió con un serrucho. Y era primo del rey Usías. Probablemente por el rey Manasés. ¿Qué podía esperar si Isaías, que era primo de un rey, fue aserrado en un tronco? ¿Qué podía esperar Jeremías siendo descendiente de un sacerdote depuesto? ¿Qué podía esperar él? Jeremías, hermanos, no la tenía nada fácil. Nada fácil. Su contexto sociocultural no era muy sólido, que digamos. Y sin embargo, hermanos, el mensaje era apremiante. El Señor lo mandó con un mensaje llamando al arrepentimiento. Jeremías intentó, como luego se dice, soltar el arpa, porque la carga emocional, la lucha espiritual que él estaba llevando era demasiado para soportarla. Sin embargo, Dios le había prometido estar con él y hacer de él un muro de bronce, un muro, algo que no solo se usa para cargar, sino para resistir los embates del clima, de los enemigos, los ataques de los enemigos. Para Dios, hermanos, Jeremías era un muro de bronce, pero para sus compatriotas era el hijo por descendencia de un sacerdote depuesto, enviado a Anatot para que conservara la vida solo por un acto de misericordia del rey Salomón. Es triste decirlo, hermano, pero ¿cuántos siervos de Dios pueden llegar a ser menospreciados porque no visten a la moda, porque viajan en autobús o porque tienen iglesias pequeñas? Conocí a un pastor que tenía una iglesia pequeña. Él tocaba la guitarra hueca en los cultos, y el edificio que usaban para los cultos era una casa prestada. Un día se sintió menospreciado, pero el punto es, hermanos, que no lo menospreciaban a él solamente, menospreciaban a la iglesia que él pastoreaba. Y no solamente menospreciaban a la iglesia y a él, sino al Dios que lo había puesto en ese lugar. Tristemente, hermanos, tristemente, predicar la palabra de Dios a veces se complica. Para muchos predicar el mensaje del evangelio es tan fácil como subir al altar, pararse detrás del púlpito y comenzar a hablar, sin saber las cargas, las dificultades, las necesidades que a veces el que predica tiene que llevar. Lo cierto es que, al igual que Jeremías, aquel que ha sido llamado al ministerio de la predicación debe enfrentar algunos desafíos. Y uno de esos desafíos, hermanos, el más serio, el más fuerte, es el desafío a mantenerse fiel a la palabra que ha recibido. Porque como dice el versículo 1 que leímos, es palabra de Jehová que viene al profeta. Es palabra de Dios que viene al siervo de Dios. No podemos predicar otra cosa. Hay un compromiso serio. Quiero invitarle, hermano, en esta tarde, para que valoremos el mensaje. El mensaje de salvación, primeramente,
que se nos predica. Analicémoslo. Sí, juzguemos el mensaje, juzguemos de acuerdo a la palabra, por supuesto que sí. Pero no echemos en saco roto el esfuerzo de quien se ha parado en la brecha entre Dios y nosotros para traernos el conocimiento de lo que Dios espera de nosotros. La tarea de Jeremías fue complicada, porque el pueblo no quería oír, porque tuvo que desenterrar el hacha de guerra, porque el pueblo pensaba que estaba bien. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a tener un corazón entendido en la palabra y a valorar la palabra que se nos predica. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche venimos delante de ti para darte gloria y honor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por aquellos siervos que fielmente predican tu palabra, Señor. Que se esfuerzan por vivir en ella, Padre. Y que luchan aún contra su propia carne para traernos una palabra que edifique nuestras vidas. Sin duda, Señor, habrá muchos predicadores mejor que este siervo inútil. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, guárdalos. Y no te olvides de este siervo, Señor. Trae unción, trae gracia, trae tu palabra, Señor. Y permite que tu nombre sea glorificado en cada uno de los que aquí nos congregamos, Padre. En el nombre de Jesús, danos un corazón abierto a tu palabra. Danos un corazón entendido en tu palabra, para que tu gracia, para que tu misericordia se hagan manifiestas, Padre, en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos, recordándoles que tenemos nuestro culto de oración el próximo viernes a las 6 y escuela dominical y nuestro culto de domingo a las 11 y 12 del día respectivamente. Les invitamos para que no falten, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Dios los guarde.